Voy a ser breve, ¿eh? Oye, voy a ser breve. No soy Carlos Blanco. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Seragro por meterme en este embolado, gracias al comité organizador y bueno, también quiero agradecer el conocimiento que me ha aportado el Servicio de Alergia de Lugo, que he tenido la suerte y habéis tenido la suerte de que está también aquí el jefe de servicio. Bueno, me llamo Beatriz, trabajo en el Hospital de La Coruña y yo voy a explicaros de lo que yo hago aplicado a vuestro trabajo. Voy a hablar de la alergia que hay o que puede haber en una granja de producción de leche desde el que la produce hasta el que la consume. Y yo cuando me metieron en el embolado, con un foro tan diferente al que estoy acostumbrada a hablar, pensaba yo, ¿y qué tenemos en común todos nosotros? Bueno, pues yo creo que en común, aparte de que todos somos consumidores de leche, tenemos el que todos en algún momento de la vida, y dado que ya, bueno, pues las enfermedades alérgicas en un par de años afectarán al 50% de la población, que todos podemos ser pacientes de un servicio de alergia. Y como pacientes os voy a hablar hoy. Para eso, primero, tengo que daros unos conceptos muy sencillos sobre lo que es mi trabajo y bueno, espero hacerme entender. En primer lugar, ¿qué es el sistema inmune? Pues el sistema inmune es un sistema de defensa que está formado por células y por moléculas que nos van a defender frente a agentes extraños, básicamente frente a microorganismos productores de enfermedad. Pero a veces el sistema inmune se vuelve loco, se desorganiza y reacciona frente a sustancias que son propias o frente a agentes aparentemente inofensivos. Y eso es lo que ocurre en las enfermedades alérgicas. ¿Qué es la alergia? Pues la alergia no es más que una respuesta inadecuada y exagerada del sistema inmune producida por una sustancia inocua. Y esas pequeñas proteínas y glicoproteínas que van a producir esta reacción se llaman alérgenos. ¿Y qué hace que unas personas seamos alérgicas y otras no? Pues para que uno se haga alérgico, pues tiene que tener una predisposición genética, tiene que contactar con partículas que transportan alérgenos y tiene que haber una cierta cantidad de alérgeno. Es más, en algunos alérgenos está demostrado que altas cantidades pueden ser protectoras. Cuando el alérgeno entra en contacto con algún órgano del organismo, se produce una enfermedad inflamatoria que puede afectar al ojo, a la nariz, al bronquio, a la piel, conjuntivitis, rinitis, asma bronquial, urticaria, angioedema. Y cuando bebemos un alimento o comemos un alimento que nos da alergia, podemos tener reacciones en la piel y reacciones, además de en la piel, en otros órganos. Cuando afectan a más de 2 órganos, a estas reacciones les llamamos reacciones anafilácticas y son las más graves. Y ahora voy a hablaros un poquito de cuáles son aquellos alérgenos más frecuentes que podemos encontrar en una granja. En primer lugar, alérgenos procedentes de la vaca, alérgenos procedentes del alimento de la vaca, alérgenos procedentes de contaminantes del alimento de la vaca, como pueden ser los ácaros, ácaros especiales, ácaros de depósitos, como ese que veis ahí, que se llama Lepidogryphus destructor, hongos y también el propio cereal que empleáis en los piensos o con el que tenéis uso habitual puede contener alérgenos que pueden afectar al personal. En esta imagen tan bonita de José Luis, me ha gustado mucho verla porque veo un montón de cosas volando, de bioaerosoles y de alérgenos que el individuo que está aquí cosechando el maíz está sufriendo dentro de su tractor. Y ahora vengo con una primicia que nos han enseñado pues, nuestros compañeros del servicio de alergia hace una semana aquí en Lugo. Porque ellos, y este estudio ha sido liderado por este compañero que veis aquí, Luis Alfredo González, han diagnosticado el mayor número de pacientes alérgicos a la vaca y estudiaron 34 casos. ¿Y qué es lo que observaron? De esos 34 casos que estudiaron, la mayoría era gente como vosotros, ganaderos, gente que se dedica a la agricultura,
y también un alto porcentaje de veterinarios. El 100% tenía rinoconjuntivitis, la mitad asma y muchos también urticaria de contacto. Y es muy bonito este estudio porque identifica un alérgeno al que es sensible esta población de Lugo, que es de la caspa de la vaca, pero han encontrado un alérgeno nuevo que no estaba descrito, a los que es sensible la población como vosotros. Y ese alérgeno, que es una feromona, se encontraba en la orina de la vaca. Esto es muy importante, es un hallazgo muy interesante para nosotros y creo que para vosotros puede serlo también, porque si en un momento dado esto, que es una enfermedad profesional, pues hubiese de ser tratado, hay que encontrar una vacuna que contenga al menos estos dos alérgenos. Pero todo esto que os estoy contando, esta inhalación múltiple de bioaerosoles, de alérgenos, ¿es siempre una amenaza o podemos encontrar alguna ventaja? Ya desde hace muchos años han estudiado, desde los años 80, 90, hubo muchos estudios donde se veía que con el abandono de la vida rural había un aumento muy importante de las enfermedades alérgicas en el medio urbano. Y esto no ocurría en el campo. Pero es que además no es que no ocurriera en el campo, es que era mucho menos frecuente encontrar enfermedades alérgicas en aquellas personas que vivían en granjas. Y era mucho menos frecuente encontrarlo en aquellas personas y familias que vivían en granjas de animales. Y era muchísimo menos frecuente encontrarlo si aquellas personas estaban mucho tiempo en contacto con los animales. A mayor contacto, menos expresión de enfermedades alérgicas. Pero esto a lo mejor tiene que realizarse en un momento dado y eso lo vamos a ver después. Os preguntaréis qué hace aquí Harrison Ford, aparte de que me gusta mucho, vestido de Amish. No sé si visteis esta peli, se llama Único Testigo, es una peli que os recomiendo. Pues en esta peli Harrison Ford no hacía de Han Solo, hacía de policía y se infiltraba en un poblado, bueno, en una población Amish de Estados Unidos para proteger a un niño que había sido testigo de un asesinato. Bueno, pues dicho esto, os diré que hay un estudio precioso realizado en dos poblaciones genéticamente prácticamente iguales. Una de Amish y otra de Uteritas. Tenían en común, aparte de ese aporte genético, que habían escapado de Centro Europa cuando las persecuciones religiosas y que no se habían mezclado con otra gente, viven aislados. Y que todas estas dos poblaciones se dedicaban sobre todo a la agricultura y a la ganadería. ¿Y qué ocurría? Vieron que los niños uteritas, que son estos de aquí, perdón, sí, esto no va, ¿no? Ah, sí, pero no enfoco bien. Los niños Amish, perdón, tenían 6 veces menos probabilidad de tener alergia y asma que los niños uteritas. ¿Y esto por qué? Pues la única diferencia que había entre ellos era que los uteritas habían cambiado la forma de hacer ganadería y de hacer agricultura. No utilizaban, habían mecanizado la producción, no utilizaban animales. Por tanto, había algo allí que confería protección a los niños Amish. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que en poblaciones genéticamente predispuestas, una menor exposición a microorganismos y a infecciones inofensivas es un factor que predispone a enfermedades inflamatorias y enfermedades alérgicas. Sin embargo, una mayor exposición a microorganismos e infecciones inofensivas, como ocurre en ambientes donde hay animales, predispone al sistema inmune a la tolerancia. ¿Vale? Pero esto tiene un momento de oportunidad. ¿Cuál es esa ventana de oportunidad en la que una persona puede protegerse? Puede ser esta es mi hija Carolina, un poco mayor para protegerse en este momento. Sería mejor este momento, un poquito más pequeña, pero el mejor momento de exposición es en la fase prenatal, cuando se puede modular esa respuesta inmune. Y si se mantiene el contacto con animales y en las granjas, esta protección se mantendrá hasta la vida adulta.
Y ahora os voy a hablar de otra cosa que es importante para vosotros que trabajáis en la granja. Este compañero que veis ahí también es del Hospital de Lugo, es neumólogo y tiene muchísima experiencia en una enfermedad que se llama el pulmón del granjero y es el responsable de la unidad de enfermedades intersticiales. Se llama Esteban Cano. ¿Qué es esta enfermedad? No hay datos muy fiables, pero parece que puede afectar hasta casi el 4% de los granjeros y se produce por la inhalación de alérgenos que proceden de microorganismos del heno o del grano que están almacenados en condiciones de alta humedad. Aquí vemos, por ejemplo, un silo de maíz que está mal conservado, donde hay hongos. Es muy importante que conservéis bien los silos para no evitar que aparezcan estas enfermedades. ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo, cuando uno abre un silo y se aerosoliza parte de su contenido en grandes cantidades, aparece esta enfermedad de forma aguda. Y horas después de esta exposición, la persona que maneja esto puede tener fiebre, malestar general, tos, como un síndrome gripal que se va a autolimitar. Sin embargo, si se empiezan a inhalar cantidades menores durante periodos más prolongados de tiempo, esto se puede convertir en falta de aire, cansancio, tos y si evoluciona durante el tiempo se puede llegar a padecer una fibrosis pulmonar. Los análisis del doctor Cano en población de Lugo dice que el momento más frecuente para tener esta enfermedad es en los meses de marzo y abril, que es precisamente creo que cuando ensiláis la hierba. Y tanto en las formas agudas como crónicas, el agente que detectaron causal más importante o con más frecuencia en estos casos fue un hongo que se llama Aspergillus y por detrás bacterias como habéis hablado, actinomyces y por ahí habéis hablado antes en lo de las camas. ¿Qué podemos hacer? Para esto poco. La única medida que hay a día de hoy es la evitación y la prevención. Y para vosotros que trabajáis en el campo es un poco difícil. Se habla de que el secado y el calentado del forraje durante el almacenamiento impide que crezcan estos microorganismos y también que se almacenen los silos en fardos cuadrados, que se vacíen lentamente y que esté bien ventilado. Pero quizá la mejor prevención sea con mascarillas, que creo que utilizáis pocas veces, según me han soplado. Y no vale una mascarilla simple de quirófano, sino que es necesario una mascarilla con filtros como mínimo FP2 y FP3. Y vamos a hablar de otra cosa. Aquí dice que Lugo es el lugar de Europa con más diagnósticos de alergia a la carne. No os vengo a hablar mal de la carne, no. Vengo a deciros que quizá vuestra población, como es una población ganadera, una población de bosques, la población de esta zona y de la cornisa cantábrica, es más fácil que puedan contraer una enfermedad de la que os voy a hablar. Esta historia empezó en los años 80 en las playas de Sídney y había una doctora muy lista, una alergóloga, que recibía pacientes que tenían urticaria o anafilaxia, pero esa urticaria y anafilaxia aparecía de noche o a última hora de la tarde. Y por más que preguntaba a sus pacientes, no encontraba cuál era el origen. Unos decían que era cuando comían carne roja, pero no les ocurría siempre que la comían. Y entonces ella pensaba, pues será un insecto que les pica de noche. Y decía, ¿y usted ha sido picado alguna vez por un insecto? Y decía, no, o esa noche, el día anterior, no, esa noche no, pero hace meses o varias veces me ha picado una garrapata. Y además de haberme picado una garrapata, pues cuando me picaba me producía una reacción local que picaba muchísimo. Y parecía que esto podía tener que ver con estas reacciones que tenían estos pacientes. Bastantes años más tarde, en una zona muy alejada de Australia, en las montañas rocosas de Estados Unidos, se empezó a ver lo mismo, que pacientes que habían sido picados por garrapatas meses antes, resulta que de repente empezaban a hacer episodios de urticaria y anafilaxia que eran más bien nocturnos y que casi todos referían a haber sido picados por una garrapata o por más de una meses antes.
La historia es muy sencilla. Te pica una garrapata que ha parasitado a un mamífero. La garrapata lleva en su saliva un azúcar que se llama alfa-gal, que lo tienen los mamíferos, pero no los humanos ni los monos. Te pica la garrapata, te inyecta ese azúcar que se llama alfa-gal y tú, si tu sistema inmune se desorganiza, se vuelve loco, puedes reaccionar frente a ese azúcar con cosas que lo contienen, como por ejemplo la carne de mamíferos. Y aquí tenemos a todo el servicio de alergia de Lugo, liderado por el doctor Carballada, que está aquí, que son los primeros, el primer servicio europeo que describe por vez primera alergia a la carne de mamíferos por alfa-gal. Y a día de hoy ellos ya tienen la serie, yo creo que más grande de España, tienen 45 pacientes que han presentado también hace una semana y tienen este artículo pendiente de publicar. No solo es la carne, son muchas cosas que contienen alfa-gal. Las reacciones más graves aparecen cuando uno come vísceras, por ejemplo los riñones. También pueden producirse reacciones con pues algo tan inofensivo como son las gominolas de osito, hechas con gelatina de mamífero. Se producen reacciones muy graves en quirófano por expansores del plasma que proceden de gelatina y bueno, otras cosas que hay aquí. Y nuestros compañeros de Lugo, otra vez, han encontrado una fuente de alergia ocupacional. ¿Veis aquí un parto hecho por alguno de vosotros? Bueno, no sé si esta foto no es vuestra. De una cosa que a mí no me ha gustado mucho, que es que, bueno, pues parece que no, los guantes no se usan. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si las personas sensibles a alfa-gal les salpica el líquido amniótico, es posible que puedan tener alguna reacción. Desde urticaria de contacto y en la serie de 6 pacientes que tienen Lugo, alguno también ha tenido alguna reacción anafiláctica. Y ellos han sido los que han detectado por primera vez esta fuente de alfa-gal. Con esto, ¿qué resumen os puedo decir? Bueno, pues que debéis de consultar un servicio de alergias si tenéis urticaria o anafilaxia de origen desconocido, eso siempre, o de origen supuesto. Y desde luego rebobinar si meses antes habéis sido picados por una garrapata. Pero bueno, mantened la calma, yo no os quiero alarmar con esto, simplemente porque es una entidad muy infrecuente, pero quizá vuestro tipo de trabajo y la población de la zona sea más susceptible de tenerla. Por eso yo creo que podéis seguir escogiendo a Lugo para comer carne. Y ahora, aunque esto no es algo propio de vuestro, porque a mí recientemente me ha picado una velutina en el tendal de mi casa en un séptimo de La Coruña, pero vosotros, si desbrozáis, tenéis mucha más facilidad de tener reacciones por picaduras de venenos. Y os voy a dar nociones muy breves simplemente para que sepáis lo que hacer. En primer lugar, creo que merece nombrarlo, aunque solo sea por toda la alarma social y todos los artículos que hay en los periódicos. Es importante, si os pica alguna vez algún veneno de un himenóptero, que intentéis reconocer el insecto. La avispa más frecuente en nuestra zona pues es esta que está aquí, que es la que tradicionalmente hacía siempre y sigue haciendo los nidos en el suelo. Pero ahora la velutina también los hace. Esta avispa también existe aquí, que es la de la cinturilla de avispa, veis que se llama Polistes, y no hace los nidos en el suelo, sino que lo suele hacer en muros, en árboles, en zonas más altas, y son nidos incompletos, no están cerrados. Y luego todos conocéis, creo, en el campo a las abejas, cómo son, ¿no? Y aquí tenemos una colmena libre. También tenemos nuestro avispón autóctono, hasta hace poco creo que ya no es el avispón autóctono, que ya hay otro, es la vespa crabro, y ahora mismo la que se lleva la palma es la velutina desde que llegó en barco y llegó aquí a España en el 2010. Los nidos de velutina tradicionalmente estaban a lo alto de los árboles, sin embargo ya sabéis todos que también anidan en el suelo y en muchos sitios.
Esto es un mapa del número de nidos de velutina que había en Galicia en el año 2017. Aquí Lugo no se lleva la palma, se la lleva La Coruña. Y fijaros el número de nidos que hay de velutina a fecha de 21 de octubre del 2019. Sigue llevándose la palma a La Coruña y después Pontevedra, pero ya ha aumentado en nuestra comunidad de forma, digo yo, que alarmante. Pero hay que mantener la calma. Si alguna vez habéis tenido alguna picadura con algún veneno de avispa o abeja, más allá de una reacción local, debéis de pedir una consulta alergia. Hacemos el estudio y tenemos vacuna. Pero es que además tenemos vacuna que funciona, es, digamos, la vacuna más curativa que existe, cura al 98% de los pacientes que la reciban, les previene de tener una reacción mortal y también digamos que tenemos vacuna que funciona para la alergia a la avispa velutina. No cabe duda que un alérgico tiene que tener siempre un botiquín con un antihistamínico, un corticoide y, fundamental, un autoinyector de adrenalina. Diría yo que la gente que desbrozáis no estaría de más que tuvierais en casa un botiquín, por lo menos antihistamínico y corticoide. Y los alérgicos siempre, siempre adrenalina. Procurar desbrozar, ya sé que esto es muy difícil porque hace mucho calor, lo más cubiertos posible y como recientemente ha habido una muerte hace poco, ¿no? Quizá ahora, si tenéis que desbrozar, esperar a los meses más fríos a que los nidos de velutina se vacíen, las fundadoras se vayan a hibernar a otro lado y tendréis menos riesgo. Y lógicamente sería adecuado que se inspeccione antes el lugar de desbroce. Esto es un autoinyector de adrenalina de 2 casas comerciales. Y no os lo confundáis con esto. Yo me quedé el otro día muy sorprendida cuando, buceando para preparar la charla, veo que con una noticia del 4 de noviembre han sacado este bolígrafo que no es un autoinyector, un bolígrafo que han creado unos alemanes y que lo quieren vender para neutralizar el veneno de los insectos, también de las avispas y las abejas. No sé si funciona. Lo que sí que está claro, y ha sacado un documento de posición la Sociedad Española de Alergia, es que no tiene nada que ver con los autoinyectores de adrenalina, desde luego, y que no consta que haya ningún estudio en alérgicos a venenos. Por lo tanto, ojo, si aquí alguno lo es, esto, desde luego, no. Lo que tiene que tener es la adrenalina. Y ahora, pues, tengo que hablaros un poquito de la leche. Vamos a hablar qué es lo que le puede pasar al que la consume. Y con todas estas cosas de las redes sociales, antes lo que te decía tu vecina o en la tienda quedaba ahí, pero es que ahora las verdades y las mentiras pues van como la pólvora. Y hay en muchos sitios en las redes donde se dice que la leche puede ser causante de enfermedad. Me voy a exceder un poco de mi especialidad, pero me veo en la obligación de hacerlo porque yo también recibo cosas de estas y me ponen muy nerviosa. El primer bulo que hay es que si la leche aumenta el riesgo de producir cáncer. Y yo, preparando esta charla, aunque bueno, ya sabía que no, me preocupé de mirar y de buscar. Y lo que sí que se ha visto en estudios es que 3 raciones de lácteos al día no aumentan el riesgo de producir cáncer. Es más, se ha demostrado que previene la aparición del cáncer colorectal y se ha demostrado que previene la formación de pólipos colónicos que pueden derivar en cáncer. Por lo tanto, primer bulo de la noche. El segundo, y fijaros qué dañino es esto. Ahí hay un cartel que pone tiene autismo. Hay estudios que han dicho que la leche es la causa. Esto en la carretera, supongo que será en Estados Unidos. Pues la leche no produce ningún trastorno del espectro autista. No hay ningún estudio que lo demuestre. Sí que es verdad que alguna proteína de la leche tiene un efecto opioide y no sé si se lo habrán sacado de ahí.
Vamos a otro. Y este sí que lo vivo yo en mi carne, por el tipo de pacientes que veo. Una de las cosas que a veces te dicen es que han dejado de beber leche porque tienen el niño con asma, o porque ellos son asmáticos, porque tienen bronquitis o porque tienen moco. No hay ninguna evidencia científica en la literatura médica que justifique ni que diga que la leche produce aumento de la producción de moco. ¿Qué es lo que produce? Produce un aumento de la secreción mucosa a nivel del estómago, pero esto lo que hace es que la leche siente también a la gente que tiene acidez, o sea, todo lo contrario. Y esto es muy grave, me parece una afirmación muy grave que una persona, sobre todo los niños que tienen mocos con tanta frecuencia, porque tengan esto o porque tengan asma, les dejen justo en la época en que más necesitan la leche, les quiten este alimento. Luego, creo que es la cuarta, ¿no? La cuarta mentira de la tarde. Y yo, que veo mucha urticaria, pues tengo muchos pacientes que me vienen con urticaria crónica y lo que me dicen, de las primeras cosas que me dicen, pues he dejado de beber leche, también dicen he dejado de comer gluten, pero sin ningún tipo de justificación. Y la semana pasada vino uno en concreto con urticaria crónica y que había dejado de beber leche. Y dije yo, ¿y por qué, santo motivo, tú has dejado de beber leche? ¿A ti te has sentado mal? ¿Lo has notado? ¿Tienes...? No, es que me hice un análisis de intolerancia a los alimentos. Digo, vaya, ya estamos con esto otra vez. ¿Qué es? Que, no sé si lo habéis visto o incluso os habéis hecho alguno, que en algunas farmacias, en algunos centros de análisis, hacen, analizan, corren muchos alimentos y miran si tienen IgG, ¿vale? Y no hay ninguna evidencia científica de que eso tenga que ver con enfermedad. Es más, la IgG solo indica contacto y es más, en alérgicos la IgG indica protección, ¿vale? Entonces, le dije, déjame tu tarjeta, lo que le dijeron que no comiera. Y le dije, ¿me dejas hacer una foto? Y aquí la tenéis. Pues mira, le dijeron que no podía comer yogur de vaca, queso de vaca, ni leche de vaca. ¿Vale? Pues esto es lo que hay. Esto lo vemos en las consultas de alergia con muchísima frecuencia. Pero sí que es verdad que hay alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Y esto en quién ocurre? Pues como siempre, en individuos predispuestos, es inmunológica y aunque esto es muy raro, lo más frecuente es que produzca urticaria o incluso un poquito de asma, puede producir reacciones de riesgo vital. Sin embargo, hay que mantener la calma porque aunque es una de las alergias más frecuentes en la edad infantil, a los 3 años el 85% alcanzan la tolerancia natural a la leche. Y aquellos que a partir de los 5 años no la han alcanzado, o antes, si el médico lo considera necesario, podemos hacer que la toleren vacunándolos despacito para que no tengan riesgo de reacción cuando ingieren trazas o pequeñas cantidades de ese alimento. Y con la leche funciona muy bien. Desde luego, no podía no dejar de hablar, aunque no es de mi especialidad, sobre la intolerancia a la lactosa. Y bueno, todos lo sabéis porque sois del sector, pero yo estoy segura de que mucha gente que no es del sector lácteo no sabe que la leche sin lactosa no existe, porque a la leche no le quitan nada, a la leche le ponen lactosa. Entonces esto, en lugar de leche sin lactosa, debería ser leche con lactasa. No existe la alergia a la lactosa y es diferente la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que es lo que he comentado antes, es distinta a la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa puede aparecer en individuos predispuestos genéticamente o no. No es inmunológica, o sea, no tiene riesgo vital. Es enzimática, es un problema digestivo del metabolismo de la leche. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando ingerimos leche, en el intestino delgado hay unas enzimas, las lactasas, que se metabolizan la leche en 2 azúcares. Si tenemos una cantidad bajita de lactasa, pues esa lactosa no será degradada, pasa a colon, es fermentada por las bacterias intestinales, se producen gases, se produce malestar general, dolor abdominal o diarrea.
Somos afortunados, la gente de la zona europea, porque como nuestra alimentación ha sido, el ganado y la leche ha formado parte de nuestra alimentación, somos los que tenemos menos intolerancia a la lactosa. No tiene mucho sentido tomar leche sin lactosa sin saber de verdad si tienes intolerancia a la lactosa. Y para eso se debe de ir pues, al servicio adecuado, que en este caso es digestivo, a que lo diagnostiquen. Porque si una persona, por moda, deja de beber leche sin lactosa, o con lactasa, dejará de producir lactasa y poco a poco acabará haciéndose intolerante. ¿Vale? Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Y yo no podía acabar esta charla sin hablar de la vaca. Y os voy a poner un ejemplo de una colaboración multidisciplinar. Porque resulta que la vaca también tiene alergia y también está en una granja de producción de leche. Y un buen día alguien ben querido para mí, que está ahí sentado, Fede, me chama y me di: oye, que acabo de porlle un antibiótico a vaca, hinchouseme toda, ten a cara deformada, está chea de ronchas. Y ahí está: ¿qué fago? Y le digo: ¿qué tienes tú en la furgoneta? Me parece que era dexametasona que tenía. Digo: ponle dexametasona. Pues se la puso y la vaca no se murió. ¿Qué os quería contar ya para finalizar? Bueno, pues que realmente la vida moderna causa problemas modernos. Que nacer, crecer y vivir en una granja de vacas es una oportunidad para que el sistema inmune evolucione hacia la tolerancia con menor riesgo de enfermedades alérgicas y de asma. Que la leche es un alimento rico en nutrientes, en vitaminas de alto valor biológico y que es fundamental en el desarrollo del ser humano, sobre todo en las primeras etapas de la vida, y que no tiene riesgo para la salud salvo en alérgicos. Y bueno, que yo os invito, que estaremos encantados de recibiros, si alguna vez tenéis alguna, y supongo que el servicio de Lugo también, si alguna vez padecéis alguna de las cosas que os he contado esta tarde. Muchísimas gracias a todos, gracias a los compañeros de Lugo por su conocimiento, gracias a José Luis por las fotos y a brindar, ¿no?